Buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a esta sesión de la cátedra llamada Generalidades de los Océanos. El primer momento está a cargo del docente Alfredo Izquierdo, con el tema Circulación superficial del océano y clasificación de corrientes. El profesor Alfredo es ingeniero oceanólogo de la Universidad Hidrometeorológica del Estado ruso y allí mismo realizó su magíster en oceanografía. También realizó un doctorado en Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, España, donde es profesor de la Facultad en Ciencias del Mar y Ambientales. No habiendo pues ninguna otra novedad, adelante, profesor. Muy bien. Bueno, pues antes que nada agradecerle a la profesora Nancy Villegas y a todos sus colaboradores de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, que me hayan hecho esta gentil invitación a participar en este ciclo de charlas en el cual sobre el océano y el clima y en el cual yo voy a hablar un poquito, a hacer una pequeña digresión sobre la circulación superficial del océano y la clasificación de estas corrientes superficiales. En primer lugar, y precisamente como un nexo de unión, no el único, pero sí uno de los muchos que hay, recordar al patrono de esta cátedra, que es don José Celestino Mutis y Bosío, que curiosamente, y esto es una casualidad inesperada, porque como sabéis, esta charla estaba prevista que se realizara en directo el 31 de marzo, pero no pudo ser, de hecho, así está en la fecha lateral, y se está grabando hoy, martes 6 de abril. Precisamente un 6 de abril fue el día en que José Celestino Mutis nació aquí en la ciudad de Cádiz. Y hombre versado, letrado, presbítero, médico, botánico, un alma científica de la época. Gran parte, la mayor parte de su labor científica la hizo en Colombia, donde murió en Bogotá el 11 de septiembre de 1808, ¿no? Entonces, aquí sí que, hay una imagen especular de la que se utiliza como inicio en las conferencias de la cátedra. En este caso, esta está sacada de los antiguos billetes de 2.000 pesetas españoles, aunque yo creo que ustedes tienen ahí uno de 200 pesos similar. Y bueno, sirva esto para indicar que este tipo de colaboración no hace otra cosa que retroalimentar unas conexiones que ya existían, ¿no? Y que no debemos perder. Volviendo en sí a la charla, después de este pequeño receso histórico, la he estructurado de la siguiente forma, ¿no? En primer lugar, una introducción histórica. Después intentaremos definir con palabras sencillas y términos sencillos qué es la circulación del océano, clasificar los principales tipos de corrientes que hay. Luego ya nos centraremos en las corrientes superficiales, cuáles son los factores que ayudan a formarlas. Definiremos cuáles son estas principales corrientes superficiales que veremos que se estructuran en torno a unos giros anticiclónicos, que ya veremos lo que son. Aparte de esta estructura de gran escala, de escala a nivel de cuenca, vamos a ver otras estructuras de menor escala que son mesoescalares. Estamos hablando ahí de entre 10 y 100 kilómetros en el océano, que son frentes, vórtices, filamentos. Vamos a hablar de los afloramientos costeros también. Y por último, unas breves palabras acerca de lo que puede ser la circulación superficial y el clima. Sí, si miramos hacia atrás en la historia y pensamos, o sea, la circulación superficial en el océano, ¿qué tan importante fue? Pues enormemente importante. Enormemente importante en todo lo que se presenta como la dispersión de la especie humana a través de los continentes.
Un ejemplo claro, no es el único, porque podemos hablar incluso de los viajes de Ganón, el fenicio, pero por ejemplo, un caso muy llamativo y cercano al continente americano es la hipótesis de los contactos transoceánicos precolombinos, que desde el punto de vista histórico puede ser que sea un tema muy debatible sobre si fueron los pobladores precolombinos los que ayudaron a poblar todas estas islas oceánicas, o si fue al revés. Pero el caso es que en 1947 un explorador noruego movió hacia adelante la hipótesis de que efectivamente fueron saliendo desde las costas peruanas. Demostró, haciendo una balsa de totore, como estaba documentado que se hacía en la época precolombina, se hizo a la mar e, impulsado por los vientos y las corrientes dominantes, llegó hasta las islas polinésicas. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, y un ejemplo más reciente, es lo que se conoce como la Volta do Mar. Cuando los navegantes ibéricos, en gran medida españoles, pero sobre todo portugueses en esa época, encabezados por el impulso del infante don Enrique, el navegante, empezaban a explorar todo el mar tenebroso que había a las afueras del Mare Nostrum, del mar Mediterráneo, e intentaban recorrer las costas africanas, todos aquellos que salían o que pasaban hacia el sur de este cabo que está aquí, que se conoce con el nombre de Cabo Bojador, no regresaban. Esa es una zona en la cual la zona de bajas profundidades, es decir, dunas móviles submarinas que se mantienen, se extienden varias millas mar adentro, y aparte, a partir de ahí, empiezan a soplar de manera permanente los vientos alisios de componente noreste, con lo cual generalmente no podían venir. Y fue únicamente en 1434 cuando un navegante, Gileanes, descubrió que abriéndose mar adentro podía encontrar vientos favorables para efectuar el regreso. Eso fue un hallazgo fundamental y que después se aplicó en los viajes de las flotas de India. Por ejemplo, el primer viaje, los 4 viajes de Colón, fueron siguiendo todo lo que es la parte sureste del anticiclón de las Azores, el anticiclón del Atlántico, y el regreso siempre tenía lugar siguiendo la corriente del Golfo y después cruzando a altas latitudes a partir de los 40, 42 grados a la altura de las Azores y Lisboa. Del mismo modo ocurrió en el Océano Pacífico, donde aplicando simplemente un principio de analogía, estaba el Galeón de Manila, que era una ruta comercial que unía a Acapulco, en la costa pacífica mexicana, con Manila en las Filipinas, y que iba precisamente siguiendo latitudes norecuatoriales muy cercanas al Ecuador, y el regreso se hacía el tornaviaje y se descubrió que había que navegar hacia el norte hasta latitudes cercanas al Japón, para luego cruzar a esa altura hasta Cabo Mendocino, en el norte de California, y luego deslizarse hacia el sur hasta regresar a Acapulco, ¿no? Es decir, las corrientes superficiales en gran medida han determinado todo lo que eran las rutas de población y el comercio. Otro ejemplo, ya un poquito más tardío, en el siglo XIX, las rutas de los clippers, que eran los barcos de alta velocidad, una especie así de Fórmula 1 con velas, 4, 5 mástiles, cascos muy estrechos. Y
¿Para qué era necesaria tanta velocidad? Porque claro, era negocio, dinero, y eran los que negociaban, los que hacían el comercio entre las colonias australianas, incluso las colonias del sureste asiático y la metrópoli británica. Y seguían precisamente esta ruta en la cual se alcanzan a más alta velocidad, en donde se conoce que están los 50 furiosos, los 40 bramantes, esas latitudes donde el viento sopla siempre. De hecho, el comercio fue un impulso tan importante, le dio un impulso tan importante que en el año 1853 en Bruselas tuvo lugar una conferencia marítima internacional impulsada por un teniente de navío norteamericano, en aquella época, Matthew Maury, en la cual se instaba a los oficiales de puente de todos los barcos comerciales a tomar notas de una manera ordenada. De esta forma que viene aquí, en el cual aparece fecha, hora, latitud, longitud, velocidad de la corriente, variación magnética observada, la variación magnética usada, las nubes, o sea, todas las observaciones oceanometeorológicas que él las iba recibiendo, las iba sistematizando, y de esa forma se estableció una primera climatología marina, tanto de la parte atmosférica como de la parte oceánica, para que pudiera ser utilizada en las rutas comerciales. Ya más recientemente, aunque ya han pasado también unos añitos, en el año 1957 hubo un Sputnik, ahora hay otra Sputnik, en este caso es una vacuna, pero viene del mismo sitio, pero hubo un Sputnik que fue el primer satélite artificial de la Tierra, orbitando. A partir de ahí, poco más tarde, en 1960, los Estados Unidos enviaron a orbitar el primer satélite meteorológico, aunque cierto es que este estuvo funcionando relativamente poco tiempo como función meteorológica, pero demostró que se podía hacer. Ya a partir de ahí, cada vez empezó a haber más satélites que nos han permitido, y de hecho hoy en día la tenemos, una monitorización en tiempo real y casi completa de la superficie del océano. El problema de los satélites, el problema, bueno, de los satélites no, sino quizá el inconveniente del océano es que no es penetrado por las ondas electromagnéticas. Y por lo tanto, gran parte de la información satelital directa de observación está limitada a la superficie. Pero aún así, como estamos hablando de las corrientes superficiales, eso nos da mucho juego. Por último, tenemos el advenimiento de la computación que llegó de una manera, por así decirlo, sólida a partir de la década. Los primeros experimentos, los primeros cálculos de pronóstico de tiempo tuvieron lugar a finales de los años 40, primeros de los años 50. Y hoy en día, pues, se predice de una manera análoga a cómo se predice el tiempo en la atmósfera, por así decirlo, el tiempo en el océano o en diferentes partes del océano. Y uno de los aspectos más importantes, tanto desde el punto de vista de navegación como desde el punto de vista de lucha contra la contaminación, vertidos, servicios o trabajos de rescate y salvamento marítimo, son las corrientes superficiales. Como caso anecdótico, en 1992 hubo un barco que hacía una travesía desde China hasta el continente americano y que tuvo un pequeño incidente a causa de tiempo, del cual se cayó un contenedor que llevaba pues 29.000 patitos, como esos amarillitos que tenéis ahí en el dibujo, y que se vertieron y desaparecieron flotando, se dispersaron por el océano. Bueno, pues hubo un par de científicos americanos que estaban precisamente trabajando en todo el tema de la modelización numérica y de las corrientes superficiales, que decidieron utilizarlos como trazadores, ¿no? Como ver
hacia dónde iban los patitos con eso. Y como veis, hasta un accidente ha encontrado su utilidad para ver cómo se mueven las corrientes. Vemos que aquí al principio empezaron a aparecer en algunas costas asiáticas, norteamericanas, pero que incluso llegaron a atravesar el océano glaciar ártico, obviamente en verano, y han llegado al océano Atlántico. ¿Cómo definimos lo que es la circulación del océano? Bueno, circulación debemos entenderla como movimiento. Y en general nosotros definimos la circulación del océano como el movimiento del agua oceánica a gran escala en las diferentes cuencas oceánicas. Aquí tenemos un ejemplo donde en escala de colores tenemos la temperatura y en relieve tenemos un poquito lo que es la intensidad de las corrientes, ¿no? Esto es a nivel de superficie y precisamente a describir las características fundamentales y cómo se origina es a lo que vamos a dedicar lo que nos queda de charla. No obstante, hay que decir que la importancia de esta circulación oceánica superficial y en general no debemos relacionarla únicamente con lo que hemos visto anteriormente y el uso que podemos hacer los humanos de ella. En realidad, esto es una parte fundamental del sistema climático, en tanto en cuanto el océano actúa como almacén de calor y de sustancia. Tiene una capacidad para almacenar calor, pero en virtud de su movimiento tiene también capacidad para transportarlo. Y como sabemos, y veremos ahora un poquito más para adelante, la radiación solar que recibe nuestro planeta varía en función de la latitud en la que nos encontramos, varía también en función de la estación. Y precisamente las corrientes oceánicas se han demostrado lo que al principio parecía que no era, pero ahora ya cada vez se le da la importancia que realmente tiene porque conocemos más. Una parte importante de la redistribución global de calor a nivel planetario tiene lugar por las corrientes oceánicas. Y eso hace que no solo influya en el clima local, pues todo una cosa que es obvia, y si os fijáis en este dibujito, esta gráfica que tenemos aquí, tenemos para el día 15 de abril de 2018, tenemos un enclave de colores, una distribución de la temperatura superficial del océano. Y lo que podemos ver muy claramente, aparte del gradiente latitudinal entre las zonas tropicales y las altas latitudes, donde obviamente en las zonas tropicales tenemos temperaturas más altas, en las altas latitudes medias, vemos que hay también una asimetría zonal. Es decir, en la parte oriental del Océano Atlántico, que es este que estamos aquí dibujando, las temperaturas son sensiblemente más altas que en la parte occidental de ese océano. Eso es lo que hace que las temperaturas medias en París, Londres, Berlín, Oslo, sean bastante más altas que las de otras localidades situadas a una latitud similar, pero en el continente norteamericano. Es decir, el océano está llevando calor hacia Europa, hacia el norte de Europa, y eso hace que el norte de Europa sea relativamente más cálido. Es decir, influye en el clima de una manera relativamente local, pero también gestiona todo el clima global, lo regula, con lo cual tiene esos dos papeles. En cuanto a circulación oceánica, se pueden establecer un montón de divisiones de qué tipo de corrientes tenemos. Una primera de ellas puede ser distinguir entre lo que es la circulación superficial, que es obviamente la que ocupa la capa de agua más superficial de los océanos,
eminentemente horizontal, en la parte del océano que está más en contacto con la atmósfera, y una circulación profunda, es decir, en la parte del océano que va pegada al fondo. Obviamente, estas dos circulaciones están conectadas por un movimiento vertical, que sería la formación de aguas profundas. ¿Cómo funciona esto básicamente? Aquí tenemos un ejemplo también con la zona del Atlántico, donde tenemos la corriente del Golfo, que hemos visto antes que llevaba calor hacia Europa. Cuando llega a las altas latitudes, aquí experimenta unas enormes pérdidas de calor por efectos de interacción con la atmósfera, que juegan un papel muy importante, por ejemplo, los vientos catabáticos que soplan del escudo glacial groenlandés. Al perder todo ese calor, esas aguas se enfrían, al enfriarse se vuelven más pesadas, más densas, y se hunden hasta el fondo. Eso es lo que se llama la formación de aguas profundas. Y esas aguas que se hunden son las que después por el fondo, y aquí vienen descritas con este caminito blanco, se transportan a lo largo de todo el océano hasta que de repente vuelven a ascender. Es decir, forman una parte de la maquinaria del clima global, del clima del planeta. Esta circulación que hemos visto así un poquito en general está formada por diferentes corrientes que desde el punto de vista humano las hemos denominado, dándole el nombre geográfico, ahora veremos unas pocas, pero aparte también las clasificamos. Las formas de clasificación pueden ser muy diversas, en función de la profundidad a la que se encuentra. Lo que hemos visto antes, tenemos superficiales y las profundas. En función de la localización, donde se encuentren en el marco del océano. Podemos hablar de la zona costera, podemos hablar de las de mar abierto. En función del origen, y aquí me refiero al mecanismo que las pone en marcha. Pueden ser debidas por viento, por densidad, por la fuerza de las mareas originadas por los astros como la Luna y el Sol, vinculadas al oleaje. Tenemos la corriente de Stokes o las corrientes de retorno, resaca, que conocemos todos un poquito, ¿no? Esas corrientes peligrosas en la zona costera. También se pueden clasificar en función de su escala característica temporal. Las hay que son unos rasgos permanentes del océano, hay otras que son eventuales, hay otras que tienen periodicidad de marea, las hay que son estacionales, como por ejemplo todas las que tenemos en el Índico monzónico. En función del balance de fuerza al cual se equilibran, es decir, tenemos 1000 clasificaciones. Aquí, por ejemplo, simplemente para ilustrar la variabilidad de las corrientes de marea en la zona costera, donde son mucho más variables y los mecanismos que actúan son bastante más complejos que en océano abierto, tenemos aquí estas salidas de simulación de la bahía de Cartagena, ¿no? Realizadas por un colega mío. Bueno, ¿qué es lo que determina que el agua se mueva en superficie? Es decir, ¿cuáles son los factores formadores de las corrientes superficiales? Bueno, yo creo que a nadie se le escapa y sobre todo en la introducción histórica que hemos hecho quedó más o menos claro que estamos hablando sobre todo del efecto del viento. Es decir, el viento, la fricción, la transmisión de momentum que hace el flujo del viento sobre la superficie del mar. Y a gran escala, eso viene determinado por lo que se conoce como circulación general de la atmósfera. La circulación general de la atmósfera lo que nos dice es una pauta a escala planetaria de una estructura de cómo se distribuyen los vientos a nivel de superficie, aunque obviamente también tiene una dimensión vertical notable. Y esa distribución responde a dos factores fundamentales. Uno es, como ya he dicho antes, es el calentamiento desigual que experimenta la Tierra entre las zonas ecuatoriales tropicales, donde la radiación solar incide de una manera más directa y por lo tanto calienta más, y las altas latitudes, al norte y al sur, donde incide de una manera más oblicua y por lo tanto tiene menos efecto. Eso origina que tengamos
un gradiente en la atmósfera de temperatura, con altas temperaturas en las zonas tropicales, ecuatoriales, y bajas temperaturas en las zonas de alta latitud. Eso implica que aquí yo tengo aire caliente y aquí yo tengo aire frío. El aire caliente es más ligero que el aire frío. Luego tiende a ascender. Y aparte, al ser este más denso, lo que tengo aquí es un gradiente horizontal de presión. Eso me origina básicamente en superficie un movimiento de norte, o de las zonas polares, no de norte, sino de altas latitudes hacia las zonas ecuatoriales. Y aquí un ascenso, porque aquí el aire más ligero se levanta. Y esto se cierra con un ciclo de esta forma, es decir, en altura, el aire que ha ascendido de las zonas ecuatoriales tiende a ir hacia las zonas polares, donde se enfría, desciende y regresa hacia las zonas ecuatoriales. Eso es lo que se conoce como el torbellino térmico. Pero aparte, la Tierra gira sobre su eje. Eso origina que haya un torbellino dinámico. Gira sobre su eje, de esta forma, de oeste a oeste, lo que origina un arrastre de las capas atmosféricas. La conjunción de estos dos factores es lo que en general nos origina, a grosso modo, lo que es la circulación general atmosférica, que se caracteriza por una zona de bajas presiones ecuatoriales, donde el aire asciende. Una vez que el aire asciende, tiende a moverse hacia los polos, se va enfriando. Una vez que se enfría, desciende. Estas son las zonas de subsidencia que se corresponden con las zonas subtropicales de alta presión. Ahora veremos dónde se encuentran los cinturones de anticiclones de alta presión relativa. Y ese aire que desciende por esa zona de alta presión tiene una divergencia. Al norte de esa zona de alta presión gira hacia el norte y, por efecto de la rotación terrestre, se desvía al norte, hacia las altas latitudes, ¿no? Ahora me estoy centrando en el hemisferio norte, pero hay una simetría, hay simetría hemisférica. Y por efecto de Coriolis se desvía un poquito en el hemisferio norte hacia el este. Y en el caso de la parte que va hacia el sur, porque tenemos un chorro que llega sobre la Tierra y eso origina una divergencia, se desvía un poquito hacia el oeste. Con lo cual tenemos lo que se conocen los vientos de poniente, porque van hacia el este, vienen del oeste, o sea, van hacia el noreste, el sureste, y aquí tenemos estos que son de componente noreste. En el hemisferio norte, ya digo, en el hemisferio sur, todo va al revés. Esto en general, aquí lo que tenemos son 3 celdas latitudinales, donde esta primera sería la que se conoce, el circuito ecuatorial, este que le llaman aquí, es lo que se conoce como la celda de Hadley. Esta segunda sería la de Ferrel, y esta tercera, la que se encuentra aquí en las altas latitudes, sería la celda polar. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos básicamente en el océano. Y si vemos, esto es el campo de viento a nivel de superficie, para un año determinado, todos estos datos están sacados de Siemens, de Copérnico Europeo. Y vemos efectivamente cómo en la zona cercana al Ecuador, en todos los océanos, tenemos vientos que tienen una zona de convergencia hacia lo que es el ecuador térmico, y cómo en las altas latitudes tenemos los vientos de componente oeste dominante. No obstante, también apreciamos que hay una estacionalidad muy clara, porque obviamente la estacionalidad influye en la distribución de calor en la Tierra, y por lo tanto va a hacer que se desplacen todo lo que hemos visto antes, que era el torbellino térmico. Otra cosa importante que decir es que toda esa estructura que antes hemos visto esquematizada y de una manera muy zonalmente homogénea, aquí se ve obviamente influenciada por la existencia de unas barreras que se extienden de norte a sur, que son los continentes. Y eso precisamente hace que tengamos unas zonas donde soplan unos vientos intensos, que es lo que los antiguos marinos conocían como los 40 bramantes, los 50 furiosos, etc.
porque soplan de una manera constante alrededor del globo, en tanto que en una latitud análoga del hemisferio norte tenemos barreras continentales que impiden que el viento sople durante un recorrido prácticamente infinito. Bueno, una vez que hemos visto cuáles son los mecanismos que impulsan el viento, ¿cómo se transfiere ese impulso al océano? Bueno, se transfiere por una cosa que de una manera intuitiva física es fácil de entender, que es la fricción entre dos capas materiales. Una es ligera, aire, atmósfera, la otra es un poquito más densa, que es el océano. Pero aún así friccionan. Y cuando tú vas andando por la bicicleta, vas andando por la calle y te pega el viento en la calle, fricciona. Y los ciclistas se ponen uno detrás de otro para evitar la fricción del viento. Es decir, hay una transmisión de impulso. Sopla el viento, pero en nuestro planeta, con los fluidos, cuando una partícula de fluido se pone en movimiento, automáticamente, y no solo una partícula de fluido, cualquier partícula, empieza a actuar la rotación terrestre. Es lo que se conoce como el efecto de Coriolis. Que no lo vamos aquí ahora a hablar o a discutir, pero tiene que ver con que la velocidad lineal por la rotación terrestre en el ecuador no es la misma que en los polos, porque al fin y al cabo la velocidad de rotación es la misma, pero la lineal depende del radio al que se encuentre el punto material, de la distancia en la que se encuentre el punto material del eje de rotación. Y obviamente en el ecuador, ese radio pues son 6.000 y pico kilómetros, en el polo es 0. Eso es precisamente lo que hace que aparezca este efecto. Y este efecto en el hemisferio norte lo que hace es que cuando una partícula se encuentra en movimiento, tenga una tendencia a desviarse hacia la derecha. En el hemisferio sur es al revés. Antisimetría. Tiende tendencia a desviarse hacia la izquierda en el hemisferio sur. Entonces, si tenemos el viento que sopla así, hay fricción, el agua superficial se empieza a mover, pero experimenta un poquito de desviación hacia la derecha. Esa película superficial de agua que se está moviendo hacia la derecha, a su vez por viscosidad, transmite momentum, transmite impulso a la capa inferior de agua y la acelera, la pone en movimiento y se va desviando un poquito más hacia la derecha y un poquito más hacia la derecha. Como resultado, aparece un transporte neto en lo que es la capa en la cual el viento transmite su energía cinética, su impulso, que es lo que se llama el transporte de Ekman, y que está dirigido de una manera analítica 90 grados a la derecha, en el hemisferio norte, de la dirección del viento. Esto es lo que se llama el transporte de Ekman, y de hecho esto es lo que se llama la corriente de Ekman. Y esta forma en espiral que adoptan las corrientes de viento es lo que se llama la espiral de Ekman. ¿Quién fue Ekman? Ekman fue un oceanógrafo sueco que recibió una tarea, un encargo de un profesor suyo, en el cual este profesor, Nansen, había observado que en una expedición al Ártico, que los bloques de hielo se movían no en la dirección del viento, porque ellos estaban registrando a bordo la velocidad del viento, sino con un ángulo determinado, 30, 20 y tantos, 30 grados, hacia la derecha. Y quería entender por qué. Entonces a su alumno le propuso que resolviera ese problema, y eso fue lo que resolvió Ekman en 1905 de una manera analítica. Esto, que igual puede parecer así un poquito rollo, aquí vemos el plano, ¿no?, de esta espiral, tiene unas consecuencias importantísimas a nivel global, incluido a nivel económico. Y es que cuando tenemos un viento que sopla paralelo a costa, según sople en el hemisferio norte, bien del norte o del sur, va a originar un transporte neto de agua hacia costa o hacia fuera de costa, es decir, hacia mar adentro. Bueno,
Cuando el transporte es hacia mar adentro, lo que se crea cerca de costa es un defecto de masa. Hay agua superficial que se mueve hacia adentro. Y ese defecto de masa en superficie tiene que ser reemplazado por otro agua que viene del fondo. Esta agua que viene del fondo es agua usualmente rica en nutrientes, porque el fondo está lleno de minerales y todo eso. Son aguas frías ricas en nutrientes, que cuando llegan a la capa fótica, es decir, allí donde penetra la luz del sol, y cuando estamos hablando de latitudes subtropicales ya más cercanas a los trópicos, esto significa un enriquecimiento por sustancias biogénicas de todas las aguas superficiales. Y tenemos riqueza en fitoplancton, riqueza en zooplancton y riquezas en pesquería. Los grandes zonas de explotación, de productividad pesquera, se encuentran en estas zonas de afloramiento. Y todo eso se explica por la dinámica de Ekman de 1905. Bueno, pues con estos conceptos fundamentales que hemos visto, tenemos en gran medida explicada cuál es la estructura de las corrientes superficiales en el océano. Tenemos todas estas zonas que aquí vienen marcadas como giros, que son las zonas de altas presiones atmosféricas, y eso coincide con el centro de los grandes giros oceánicos. Giran en lo que es un sentido anticiclónico. Anticiclónico es en el sentido de la aguja del reloj en el hemisferio norte y en el sentido opuesto al del giro de la aguja del reloj en el hemisferio sur, y eso nos origina que tengamos unas corrientes que van desde la zona ecuatorial hacia las altas latitudes, que son corrientes cálidas, tanto en el norte como en el sur, y tengamos unas corrientes que se desplazan desde las altas latitudes hacia las bajas latitudes, que serían unas corrientes frías. Y después habría pues, unas corrientes que son las que cierran los giros fundamentalmente zonales, es decir, que se mueven a lo largo de paralelo, en unas latitudes más o menos continuas. Esto, a grosso modo, también nos permite distinguir entre lo que son los sistemas de corriente de altas latitudes que se conectan con las corrientes. En este caso aquí tendremos la corriente de Labrador, la corriente de Groenlandia. Aquí tendríamos toda la zona de la corriente circumpolar antártica, que es un poquito algo peculiar. Y en la zona ecuatorial tendríamos los sistemas ecuatoriales que se distinguen por las corrientes nor y sur ecuatoriales, que van siempre de este a oeste, y entre ellas, y a un nivel subsuperficial, es decir, un poquito por debajo de la superficie, tendríamos las contracorrientes ecuatoriales. Aquí en el Pacífico se conoce también como la corriente de Cromwell, etc. Tendríamos los sistemas ecuatoriales, los giros subtropicales, la corriente circumpolar antártica, y una excepción otra peculiar, igual que la corriente circumpolar antártica, la tenemos en la parte norte del Océano Índico, porque ahí precisamente no tenemos un océano completo, sino tenemos solo un trozo de océano, por así decirlo, en su extensión meridional. Y aquí, precisamente por la influencia que tiene todo el escudo euroasiático en el tiempo, es decir, la generación de monzones, tenemos corrientes que son fuertemente estacionales. Esta visión del océano se tiene desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa del ejército de la Marina de los Estados Unidos de 1943, y en ellas vemos, están aquí dibujado un poquito con circulitos rojitos, lo que son las corrientes cálidas, es decir, aquellas que van, algunas, desde las zonas ecuatoriales hacia las altas latitudes, como la del Kuroshio, que está aquí. Aquí tenemos la corriente del Golfo, esta que viene por aquí
la corriente de las agujas o de agullas en portugués también. Y otras que son las que bajan y que vemos aquí en colores celestitos. Esta es la corriente de California, la corriente de Canarias, aquí la corriente de Humboldt o del Perú. Y no obstante, si os fijáis aquí, y este mapa lo he puesto por una cuestión, ¿no? Porque es muy visual en el sentido en que precisamente utiliza líneas de corriente. Cuanto más pegaditas están estas líneas, eso me está indicando que más intensas son esas corrientes. Y vemos que generalmente las corrientes más intensas son estas corrientes cálidas que se encuentran en el lado oeste de los océanos. Y estas aquí tienen las líneas de corriente más separadas, son corrientes más débiles. Precisamente eso es otra de las características importantes de lo que es la corriente superficial a nivel global, ¿no? Es decir, una asimetría oceánica zonal. En primer lugar, tenemos que los anticiclones, los giros anticiclónicos oceánicos se encuentran desplazados hacia el oeste. Y de hecho, se conoce que en esta zona que estoy marcando aquí se encuentra el mar de los Sargazos, que es el mar de las calmas y un sitio donde se acumulan las algas esas flotantes que se llaman sargazos, y ahora se conoce que se acumula ahí pues toda la basura plástica, ¿no? Bueno, pues eso hace que estas corrientes que ascienden tengan un paso más estrecho que estas corrientes que descienden de las altas latitudes hacia el Ecuador. Y por lo tanto estas corrientes son más intensas. En general son corrientes más intensas cuando hablamos de las corrientes, y son lo que se llaman las corrientes de contorno occidental, que llegan fácilmente a velocidades de 1 metro por segundo, 1,5 metros por segundo, en algún momento hasta 2 metros por segundo, que tienen una dimensión de sección relativamente reducida, es decir, son estrechas, y aunque estemos hablando de corrientes superficiales porque tienen su manifestación superficial, se extienden bastante hasta el fondo, hasta profundidades de 800, 1000 metros. En tanto que las corrientes que vienen de retorno, las corrientes frías del contorno oriental, son corrientes relativamente débiles, 10, 15, 20 centímetros por segundo, muy anchas y que tienen poca profundidad. Es decir, a partir de los 150, 200 metros en esas latitudes ya no hay velocidad de la corriente porque afectan. A estas corrientes va asociada, lo que habíamos visto antes de Ekman, un afloramiento intenso, es decir, aquí se encuentran básicamente las zonas de mayor productividad pesquera de todo el océano. Como un añadido, precisamente si recordamos ese transporte superficial que iba orientado 90 grados a la derecha en el hemisferio norte de dirección del viento, eso origina que en el centro, donde tenemos estos giros oceánicos, en la zona central, se produzca un apilamiento de agua, es decir, tenemos un nivel más alto. Y precisamente aquí tenemos un desnivel muy agudo, en tanto que hacia el este tenemos un desnivel más suave. Aquí vemos todo lo que hemos visto antes. Y esto precisamente es lo que nos dan los datos satelitales, como aquí tenemos, por ejemplo, la altura de la superficie libre sobre el escabio de referencia, y vemos cómo queda muy claramente marcado la zona por donde tenemos la corriente del Golfo, que es precisamente esta zona de una gran pendiente de nivel. Aquí estas unidades son en metros. Y efectivamente vemos que en muy poco espacio hay un gradiente de nivel muy grande, aunque cuando estamos navegando en el océano no nos demos cuenta, no lo apreciemos. ¿Qué tan importantes son estas corrientes? ¿Cuál es el volumen de estas corrientes? Estas corrientes tienen un volumen que, si lo comparamos con el Amazonas, pues estamos hablando del orden de
100, 200, 300 veces más que lo del Amazonas, entre 50 y 500 veces más que el valor del Amazonas. El Amazonas climáticamente tiene una descarga de 0,2 Sverdrup. El Sverdrup es una unidad de caudal que se utiliza en oceanografía porque el océano es muy grande y que equivale a 10 elevado a 6, es decir, a 1.000.000 de metros cúbicos por segundo. 1.000.000 de metros cúbicos por segundo. El Amazonas descarga 200.000 metros cúbicos por segundo de media climática, ¿no? Es decir, 0,2. Bueno, una corriente normalita como la corriente del norte de Brasil tiene prácticamente 100 veces más que el Amazonas. Las corrientes más potentes, como pueden ser la corriente del Golfo, la circumpolar antártica, la de Agulhas, estamos hablando pues, casi eso, de 500 veces más. Eso para que nos hagamos una idea. Una forma de visualizarlo sería si cogemos un estadio de fútbol, le podemos poner 100 metros por 100 metros, para facilitar eso tendríamos 10 elevado a 4 metros cuadrados de planta, y aparte le ponemos 100 metros de altura. Ahí tendríamos un cubo de 10 elevado a 6 metros cúbicos. Bueno, pues todo eso en un segundo lo llena una corriente. En un segundo. En 2 segundos llena 2. En un año, 84.000 y pico. O sea, imaginaros, o sea, en un año imaginaros todo lo que puede llegar a llenar. Bueno, asociado a lo que son estos sistemas de corriente occidental, aquí también se ve un poquito toda esa simetría, estos sistemas de corriente de contorno oriental, que son los que cierran la circulación, están estos sistemas de afloramiento, aquí se aprecian claramente a través de una representación de la concentración media de clorofila en superficie, obtenida a través de datos de satélite MODIS-ACUA. Las altas concentraciones están aparte en determinadas zonas costeras, mares cerrados con muchos aportes, con poca profundidad y con muchos aportes continentales. En el océano abierto se encuentran en estas zonas. Y eso hace, repito, que sean de las zonas más productivas pesqueramente y de gran importancia económica. Aquí tenemos un ejemplo en esta zona que es el afloramiento canario sahariano. Esto es de la tesis de un doctorando mío, y donde se puede ver que los datos de estaciones de campañas oceanográficas que vienen, esto es el World Ocean Database de 2018, y estos serían los datos correspondientes a perfiles de temperatura que se han tomado. Aquí está de la costa africana, nos dan esta elevación de las isotermas, que son las líneas de igual temperatura, que es la que modelos o sea, algunos reanálisis como GLORIS o modelos numéricos como ROM nos muestran aquí. Y lo que podemos ver es que efectivamente hay un ascenso de las isotermas. Ese ascenso de la isoterma es lo que me está diciendo que pegado a la costa tengo aguas profundas, frías, que están ascendiendo. Y eso hace que las isotermas se desplacen hacia arriba. Es decir, que cerca de la superficie yo tengo agua más fría, cerca de la costa, que si me voy al océano abierto. Aquí también se aprecia que precisamente no es lo mismo en verano que en invierno. En verano, en primer lugar, tengo temperaturas más altas en la superficie porque hay mayor insolación. Pero es que aparte en verano, también en estas latitudes, el viento dominante, el alisio del noreste, es más intenso, lo cual hace que el fenómeno de afloramiento sea más notable. Y eso se ve aquí también muy claro. Todo esto que hemos visto de corrientes de gran escala que van hacia el norte por el lado oeste, perdón, hacia el norte, hacia las altas latitudes, por el lado del contorno occidental de los océanos y luego regresan hacia el sur.
esa era una representación relativamente anticuada y que se correspondía con la poca cantidad de medidas que se hacían en el océano. Estoy hablando de hace 50 años, quizás 60 años. En realidad, en 1970, unos científicos oceanográficos soviéticos, encabezados por Leonid Brejovsky, hicieron por primera vez un experimento utilizando 6 barcos y durante 7 meses en mitad del Océano Atlántico, la zona tropical, tomando medidas. Y como consecuencia, vieron que había mucha variabilidad del océano, algo que no habían encontrado antes porque no se habían hecho medidas de ese tipo. Henry Stommel, un insigne oceanógrafo norteamericano, hizo un experimento similar en 1973 y un poquito más tarde tuvo lugar una colaboración que hoy en día parece, aunque no estamos en tiempos de Guerra Fría, ya no hay antagonismo comunista, teóricamente, hay otros intereses, pero una colaboración científica soviético-americana, que fue el experimento Polymoe, y demostró que el 90% de la energía, es decir, de la variabilidad dominante en el océano, se encontraba en lo que es la mesoescala. La mesoescala son aquellos movimientos que tienen una escala espacial del orden de en torno a entre 10 y 100 kilómetros. No estamos hablando de esos grandes giros que ocupan la cuenca entera del océano, no. Eso existe, pero la mayor parte de la energía cinética se encuentra en todos estos movimientos de pequeña escala. Y esto es lo que diferencia lo que es la visión tradicional. Este es el primer mapa de la corriente del Golfo realizado por Benjamin Franklin en 1783, donde se ve básicamente que es un chorro que va y que se suponía que no variaba, sino que era algo constante. Y aquí una visión actual de cómo es la corriente del Golfo, donde vemos, esto es una foto instantánea, pero vemos que hay muchos circulitos, que es lo que se conocen como vórtices o eddies en inglés, mesoescalares, muchas fluctuaciones, y si eso, ahora lo veremos más tarde en una animación, vemos que va cambiando tremendamente, ¿no? Es una versión dinámica y mesoescalar fundamentalmente del océano. Como decía Walter Munk, en la atmósfera primero descubrimos el tiempo, porque es lo que nos afecta cada día y lo que cambia, y después descubrimos el clima. En el océano estaba el clima y después se descubrió esta variabilidad mesoescalar, que es el tiempo, entre comillas, en términos oceánicos. Y aquí se ve también muy claramente, por ejemplo, en todo lo que es esta corriente de las agujas, lo que es la retroflexión, que es la curvatura que hace la corriente de las agujas cuando llega aquí, y después la cantidad de eddies de agua cálida y relativamente salina que pasa del Océano Índico al Océano Atlántico y que tiene una importancia enorme en la formación de las aguas profundas en el Océano Atlántico. Otra forma más de variabilidad de pequeña escala, la que tenemos en esta animación, en las zonas ecuatoriales, aquí muy cerca de donde se encuentran ustedes, donde vemos que, esto también aquí tenemos la temperatura, esto es a 100 metros de profundidad, porque precisamente a ese nivel se aprecia mejor, ¿no? Se visualiza mejor. La temperatura a 100 metros y la velocidad a 100 metros de profundidad. Y lo que vemos son una serie de movimientos ondulatorios que en la zona del ecuador térmico van de este a oeste y un poquito más al norte hacia el sur van de oeste a este. No son una serie de ondas ecuatoriales, las primeras son de Kelvin y la segunda de Rossby, ¿no? Y eso es como las tormentas atmosféricas que son pequeñas perturbaciones que llevan sus propiedades a lo largo del océano. Y ya para acabar, porque no sé si me estoy extendiendo demasiado, el efecto en el clima. Bueno,
Antes he hablado un poquito de la influencia de la corriente del Golfo en lo que es el clima europeo y en qué se diferencia el clima europeo, que lo vemos aquí claro, ¿no? O sea, aquí, si prestamos atención a esta parte de la gráfica que está aquí de Ramstorff y Ganopolsky, estas son las anomalías en temperatura del aire, las anomalías sobre el promedio zonal. Vemos que en toda esta zona tenemos una anomalía térmica positiva que llega incluso en la zona de Noruega y un poquito al norte, de 10 grados con respecto a lo que hay sobre Groenlandia o sobre la bahía de Hudson en Canadá, en el noreste de Canadá, ¿no? Precisamente por ese aporte de calor que lleva, que viene desde la corriente del Golfo. Pero también tenemos todo lo que son los fenómenos de tiempo local y de clima local, ¿no? Conocidas son por icónica las nieblas de la ciudad de San Francisco, ¿no? Sobre todo por fotos como esa que está ahí en la que se ve el Golden Gate envuelto en una bruma. ¿Por qué se producen esas nieblas? Esas nieblas se producen precisamente porque por el efecto del anticiclón y de la corriente a gran escala, en esa zona costera tenemos un afloramiento. Es decir, ascienden desde las profundidades aguas frías. Y por aquí tenemos un aire cargado de humedad y relativamente cálido que viene y que cuando llega y se topa con una superficie fría, ¿qué hace? Condensa la humedad que tiene. Y tenemos esas nieblas. Se producen no solo ahí, se producen también, por ejemplo, en las costas del Perú, se producen en las costas africanas, es decir, son fenómenos que se encuentran ahí. Y, por supuesto, lo que es la contribución de las corrientes superficiales a lo que es la gran cinta transportadora, ¿no? Que es una parte de esto que hemos visto aquí. Es decir, es distribuir, llevar calor desde las zonas ecuatoriales a las altas latitudes, donde ceden todo ese calor a la atmósfera, que después en este caso por los flujos de poniente se va a trasladar hacia Europa, hundirse, pero cuando se hunden estas aguas superficiales están llevando su contenido, por ejemplo, en carbono disuelto, que está en equilibrio con el atmosférico, y cuando van caminando por el fondo a velocidades muy lentas, desplazándose por el fondo, van remineralizando el fondo, van liberándose de ese carbono que han secuestrado de la atmósfera. Es decir, cuanto más intenso fuera este ciclo, más CO2 atmosférico se podría sacar para, más carbono atmosférico se podría sacar para remineralizarlo. Por ello, si por algún motivo, y puede ocurrir, en algún momento se ralentizara o se parara esta circulación profunda, de la cual la circulación superficial es una parte, esta circulación termalina, pues se agravaría todavía más el problema del cambio climático por el efecto antropogénico. Y otro detalle importante es, igual que vimos antes los patitos y cómo se utilizaban para ver, bueno, pues es la concentración de basura plástica en los océanos. Aquí vemos a través de diferentes medidas los niveles de concentración plástica que hay en los océanos y cómo coinciden precisamente con todas esas zonas donde se encuentran los grandes giros anticiclónicos y los giros oceánicos, donde se produce una convergencia y un apilamiento de masa. Bueno, pues también se produce un apilamiento de basura. Igual que se concentraban los sargazos en el mar de los sargazos, pues se concentra la basura plástica en toda esta zona de circulación. Son las grandes manchas de basura oceánicas que desgraciadamente no dejan de crecer. Aquí en esta charla he utilizado materiales de diferentes sitios. Sí que recomiendo el acceso al proyecto educativo en geociencias
de UCAR, que tiene charlas en inglés y en español, tiene materiales muy didácticos, muy buenos. Y después todo lo que es el servicio europeo, el visor medioambiental europeo, donde se pueden visualizar no solo los datos, sino que se puede acceder a todo tipo de datos en tiempo cuasi real y datos de reanálisis y datos climáticos. Y en principio, pues con esto me despido y lamento que no hayamos podido tener la charla persona a persona, pero bueno, espero que les haya sido de utilidad y de un poquito de mediano grado. Un saludo.